Bueno, realmente ha sido coincidencia. Llevamos trabajando mucho tiempo en hacer estos índices, que teníamos muchas ganas de sacar este tipo de índices estratégicos, que algunos de ellos ya existen en otros mercados, y nosotros queríamos tener también nuestros propios índices estratégicos y de volatilidad. Y bueno, lo que pasa es que el proceso de sacar un índice pues lleva un tiempo y ha coincidido, o sea, no es que hayamos querido sacarlos y lo sacamos en este justo momento, sino que lleva un proceso y ha coincidido que está así la situación. De hecho, índice de volatilidad, cuando hemos estado todo este año con una volatilidad tan baja, pues es una cosa que no preocupaba tampoco en exceso, pero bueno, es algo que tienes que hacer, que tenemos que tener como mercado, que queremos demostrar que aquí tenemos productos y que tenemos la tecnología igual de buena o mejor que en cualquier otro mercado, y que también sofisticamos en este tipo de productos porque creemos que son buenos para el mercado, y tener un indicador de volatilidad, un indicador de skew e índices que sean más eficientes, pues creemos que es bueno, y además seguiremos creciendo, que hemos sacado 6, pero tenemos una batería que iremos sacando poco a poco índices de nueva generación, digamos, que son bastante más eficientes que los índices tradicionales de capitalización. Pues sí, la verdad es que sí. Aquí en España el problema que tenemos es que tanto los inversores como los intermediarios financieros tampoco son demasiado activos en derivados, especialmente en opciones. Las gestoras y la gente que utiliza derivados no abundan, y sobre todo utilizan futuros, no utilizan opciones, cuando la opción es un producto que es muy flexible y que tenga unas posibilidades enormes a un gestor de carteras, pero a veces nos encontramos que hay problemas a la hora de gestionarlos internamente dentro de las entidades. Entonces, dar un formato de índice pues hace que a la hora de que se emita un producto o se saque un producto sobre esos índices, pues la gente está más tranquila en saber que está siguiendo un índice, ¿no? Al final asociamos el derivado a complejidad, apalancamiento, mucho riesgo, cuando es precisamente todo lo contrario. El mal uso que se ha hecho de los derivados a lo largo de la historia pues hace que todo el mundo tenga esa sensación, pero realmente el derivado es un producto que lo que hace es todo lo contrario, evita el riesgo. Y si no vas apalancado, como en estos índices que no utilizan absolutamente nada de apalancamiento, lo que tenemos es un índice que es mucho más tranquilo que el activo subyacente, tiene muchísima menos volatilidad, y además consigue consistentemente mejorar el rendimiento de otros índices. Pero es algo que, como te digo, no nos hemos inventado, es que esto ya existe. En Estados Unidos son índices que ya existían, en Europa no son tan intensos en estos índices, pero también algunos de estos índices existían, y nosotros pues queríamos sacarlo, queríamos que la gente lo viera y que viera, oye, utilice usted opciones o utilice estos índices con opciones, que es que son buenos a la hora de obtener rentabilidad y tener un riesgo más bajo. Bueno, hemos sacado, los 6 primeros que hemos sacado son índices de volatilidad y índices estratégicos con opciones. Los índices de volatilidad son 2, hemos sacado un VIVEX, es un índice de volatilidad, de volatilidad implícita de las opciones a 30 días. Entonces, igual que todo el mundo conoce lo que es un VIX o un VSTOXX, que son los indicadores de volatilidad, el VIX del SP500 y el VSTOXX del Eurostoxx, pues nosotros hemos hecho un VIVEX, hemos hecho un índice de volatilidad español. Utilizamos otra metodología distinta a la que utilizan estos índices. Estos índices, bueno, hay que decir que el VIX originariamente empezó con una metodología y luego la cambió, porque al principio se utilizaba como un indicador de volatilidad y luego ya empezaron a sacar productos referenciados a ese índice, ¿no? Nosotros salimos con una metodología muy sencilla, muy transparente y potente, que simplemente cogemos volatilidad implícita de opciones de primer vencimiento y de segundo vencimiento, y lo que hacemos es interpolamos, sacamos el 30 días exacto, ¿no? Y entonces estamos otorgando un indicador para que la gente sepa dónde está la volatilidad, qué está haciendo la volatilidad, que al final todo el mundo hablamos, ¿hay volatilidad en el mercado? Sí, pero es que no aparece, tienes que tener un sitio donde puedas mirar esa volatilidad. De momento no se van a sacar productos sobre este índice, entonces nos va a servir como indicador, y un buen indicador de qué es lo que está haciendo la volatilidad implícita. Y el otro índice es el índice Skew. Ese es un índice que lo tienen en Estados Unidos, aquí en Europa yo creo que no hay, y lo hemos sacado nosotros, que también es un indicador, es un indicador que la gente que utiliza opciones lo utiliza muy a menudo, y es ver
cómo está de inclinada la pendiente de la volatilidad que relaciona todos los precios de ejercicio. En las opciones, cada precio de ejercicio tiene una volatilidad distinta porque hay diferente apreciación del riesgo en función de lo alejado o no que esté el strike de donde está ahora mismo el activo subyacente. Entonces, lo que hacemos es medir cuál es la diferencia entre un precio de ejercicio un 5% por debajo del activo subyacente y un precio de ejercicio un 5% por encima del activo subyacente, y vemos esa diferencia. Cuando esa diferencia es muy grande, significa que el skew está muy empinado, y cuando es muy plana, pues significa que, o sea, cuando es poca, es que el skew está poco aplanado. Entonces, es un indicador de riesgo porque normalmente cuando la gente cree que el mercado va a caer, suelen comprar puts, y al comprar puts lo que hace precisamente es empinarse la pendiente. Entonces cuando el skew empieza a ser alto, significa que la gente está comprando muchas opciones y que puede haber peligro. Si todo el mundo está comprando opciones porque cree que el mercado va a caer, pues muy probablemente igual es que caiga, ¿no? Entonces está indicando ese peligro. Y cuando están planos, cuando la diferencia es muy pequeñita, lo que nos está indicando es que la gente pues está más tranquila, ¿no? Y no está comprando put, sino que probablemente están vendiendo calls por encima del activo subyacente, y hace que la sensación de tranquilidad en el mercado sea otra, ¿no? Y luego hemos sacado 4 índices de estrategias de opciones, que son 4 estrategias clásicas con opciones que existen de toda la vida, pero que se meten en formato índice. 3 de esos índices son muy famosos y que ya los tienen otros mercados, en Estados Unidos. Ahí no hemos innovado, quiero decir, es lo mismo que en otros sitios, que hemos visto que si funciona, haces un estudio y ves que funciona en Estados Unidos, funciona en Eurostoxx, lo hacemos aquí, funciona, pues es que el producto funciona, ¿no? Y luego uno de ellos que sí que nos hemos inventado. En este sí que somos novedosos, y hemos inventado un índice que no existe en ningún otro mercado, ¿no? Los 3 que ya existen son el índice Protective Put, que es un índice que lo que hace es estar comprado de cartera de IBEX 35, nosotros lo utilizamos con futuros, que es lo mismo que estar comprado de una cesta de IBEX 35 o tener un ETF de IBEX 35, es idéntico, es muy parecido, y lo que hacemos es estar comprado del futuro y comprar puts a un mes. Y cuando llega el vencimiento de un mes, volvemos a comprar otra put a un mes para proteger la cartera. Y es una put, un precio de ejercicio un 2% por debajo. Y la estrategia es sencillísima, o sea, está rolando todos los meses ese futuro y esa put. Y una estrategia que si alguien la quisiera hacer, son 10 segundos al mes. Lo que tarda es en vender un futuro, volver a comprar el otro, vender unas opciones y volver a comprar otras. Es muy sencillo. Pero en formato índice la gente puede ver cuál es la evolución real que puede tener esa estrategia a lo largo del tiempo. Tengo que decir que es un índice que no se comporta bien desde el punto de vista en el largo plazo, porque cuando los mercados están alcistas, pueden estar obstinadamente alcistas, y estar comprando una put, te estás gastando dinero en proteger en un seguro que muchas veces no lo vas a utilizar, entonces se queda un poquito atrás. Pero en situaciones muy puntuales, donde aumenta mucho la volatilidad, pues es un índice, es un producto muy eficiente para cubrir la cartera. Luego tenemos otro índice que es el Buy Rate, que fue el primer índice que se inventó, lo hicieron el Chicago Options Exchange, que son los inventores de todo esto. Y entonces ese índice Buy Rate es un índice que tienes también la cartera comprada, pero en lugar de comprar puts, como no te lo hemos explicado, lo que haces es vender calls. Venden un call, hay muchos tipos de Buy Rate, en nuestro caso vendemos un call un 2% fuera del dinero. Es decir, si el precio de ejercicio fuese 100, el activo subyacente estuviese en 100, nosotros venderíamos el precio de ejercicio 102. Y estamos haciendo lo mismo, rolando la posición constantemente. Cuando llega a un mes, llega el vencimiento del mes, recompramos las opciones y volvemos a venderlas. Y el futuro también lo rolamos al siguiente vencimiento. Y estamos haciendo esto constantemente. Y es un producto que saca una rentabilidad extra siempre, bate recurrentemente al índice, y además lo hace con muchísima menos volatilidad. Son índices que el único problema que tiene este índice es cuando el mercado sube vertical. O sea, si el mercado en un mes de repente te sube, como nos pasó en diciembre del 2016, que sube en un mes, te sube un 10%, se queda atrás, porque nos estamos limitando con el call, nos estamos limitando el posible beneficio de subida. Pero lo cierto es que lo normal, lo habitual, es que en un mes ni suba mucho ni baje mucho, y entonces por lo tanto ahí es donde le estamos sacando la rentabilidad extra. Y por otro lado, cuando el mercado cae mucho, si el IBEX 35 en un mes cae un 10%,
pues este índice siempre cae menos, porque cae ese 10%, porque tienes el futuro, pero la prima que te has ingresado de la put, pues cae menos. Entonces, imagínate que te has ingresado una prima un 2%, pues si el mercado cae un 10, tú caes un 8, siempre estás batiendo recurrentemente al mercado y obtienes un alfa, ¿no?, sobre el índice. Y otro índice que es muy parecido, o aparentemente muy parecido, es el índice put-rate. Y el índice put-rate es directamente una venta de put. No, o sea, en el índice buy-rate, que hemos explicado anteriormente, estás comprado de futuro y vendido de call. Sintéticamente es una venta de put, pero estás en una put, digamos, precio-ejercicio 102, un 2%. La put estaría un 2% dentro del dinero, el call está un 2% fuera del dinero, el put estaría un 2% dentro del dinero. Y en el put rate lo que hacemos es un 2% fuera del dinero, precio ejercicio 98. Si el activo subyacente está en 100, sería un precio ejercicio 98. Y entonces el índice lo que hace es, tiene vendidas las puts y la prima que te ingresas de las put la tienes en cartera en liquidez, y cuando llega el vencimiento, el día anterior al vencimiento lo hacemos nosotros, recompras esas put y vuelves a vender al vencimiento siguiente. Luego es una posición alcista, pero es una posición alcista donde te estás ingresando una prima, tienes el problema que otra vez igual, si sube vertical el mercado, pues te quedas atrás, es cuando se comporta mal el índice, pero en el resto de las situaciones, pero eso habitualmente no suele pasar, ojalá pasara más veces, pero el mercado normalmente cuando sube lo hace despacito y cuando cae a toda velocidad. Entonces se aprovecha muy bien de las características del funcionamiento del mercado y el índice put rate es un índice que tiene una volatilidad todavía más baja que el índice buy rate y obtiene rendimientos muy parecidos. Es un índice, ha tenido muchos premios el índice put rate del Chicago Board Options Exchange, y es un índice fantástico aquí en Europa también. Lo malo es que la gente no los conoce, no están acostumbrados y no los conocen, pero son índices fantásticos. Y por último, el que nos hemos inventado es un índice que se llama Strangle, Strangle vendido. Hay una estrategia que es muy famosa en derivados y es estar vendido de un call y estar vendido de un put, de tal manera que no somos ni alcistas ni somos bajistas, o sea, lo que estamos es esperando que el mercado se quede más o menos quieto, ¿vale? Si sube mucho el mercado perdemos, si cae mucho el mercado también perdemos de las dos maneras, estamos apostando a que hay una cierta estabilidad. Entonces, en este caso lo que hacemos es vendemos un call 102, 2% fuera del dinero, y vendemos un put 102. Estamos hablando de que tenemos un 4% más la prima que nos hemos ingresado, que podríamos estar hablando de entre la call y la put, pues bueno, ahora que tenemos la volatilidad muy baja, pero te puede estar ingresando un 3%, un 4% de prima entre las dos primas sin ningún problema. Luego, si tienes un 4 y a su vez estás abriendo otro 4 a un lado y otro 4 a otro, pues fíjate lo que se tiene que mover en un mes el índice para que tú pierdas dinero. Entonces, siempre que se quede el índice entre estos dos puntos, tú obtienes la prima que te has ingresado. Problema cuando sube mucho o cuando baja mucho. Y lo estamos rolando constantemente a lo largo del tiempo. Entonces es un producto que es el que la mejor rentabilidad que se obtiene entre todos los índices es con este índice, y la volatilidad más baja. Entonces pensamos que puede ser un índice que en el futuro igual hasta alguien nos lo copie, porque es un índice muy bueno. No, lo estamos calculando internamente, pero empiezan a publicarse el 16 de octubre. Bueno, todavía no sabemos. Nosotros, desde luego, lanzamos los índices con la esperanza de que haya algún emisor de producto, de ETFs o de certificados, al fin y al cabo de productos que cotizan en bolsa, de ETPs, que quiera lanzar un producto sobre este índice. Lo primero, porque es una manera en la cual puede acceder un cliente particular, alguien que no tiene por qué saber de derivados, pero quiere invertir en un índice. Y luego, por otro lado, porque también facilitaría mucho la vida a todas esas gestoras, fondos de inversión, que les gusta tomar. Igual no hace falta tener toda la cartera en eso, pero tú, oye, me gustaría estar largo en IBEX 35, pero en lugar de estar comprado un ETF o estar comprado de tal, pues estoy comprado del índice put rate, ¿no?, por ejemplo. Y puedes decir, pues meto un 2%, un 3% en la cartera. Nosotros, todas las simulaciones que hemos hecho, cogiendo fondos de inversión donde le suprimimos una parte de la cartera que está en beta 1, ¿no?, con el mercado, lo sustituimos por un put rate o por un buy rate, y las volatilidades del fondo bajan y los rendimientos mejoran un poquito, en una proporción muy pequeña, pero las volatilidades directamente bajan, porque también tiene muchos efectos sobre la correlación que tiene dentro de la cartera y con una beta en mercado que es
bastante más baja de la que pueden tener. Entonces esperamos que la gente se anime cuando vea los índices, que la gente lo conozca y la gente se anime a sacar productos sobre estos índices. Bueno, yo creo que no, yo creo que puede ser para cualquiera. Otra cosa es que el índice está hecho con derivados, pero el índice es el índice, quiero decir, es tan sofisticado puede ser un put rate como puede ser un IBEX 35, ¿no? La gente entiende cómo funciona el IBEX 35 y puede comprar un ETF de IBEX 35 o puede comprar un fondo de inversión que invierte en renta variable española, y esto sigue la evolución del IBEX 35 con unas determinadas características, pero no tiene ninguna complejidad para ellos, no hace falta entender cómo funciona la volatilidad, cómo afectan los dividendos, cómo afecta el paso del tiempo, cómo afecta tal, está en formato índice, no está tomando directamente un derivado donde donde se puede apalancar, donde un índice, donde sacan un certificado sobre ese índice que tiene delta 1, donde no tiene ningún tipo de apalancamiento ni tiene nada, podría invertir prácticamente cualquiera. Y de hecho la gente que sabe de este tipo de índices, porque aunque no abunda, pero sí que hay mucha gente que los conoce, hay mucha gente que estaba esperando que saquemos este tipo de índices, porque dentro de una cartera diversificada, pues es un producto que puede aportar. Es decir, como todas las cosas, no son productos para tener solamente un producto y tal, pero dentro de una cartera es un producto que puede aportar diversificación y que puede aportar un buen rendimiento, y es una alternativa de inversión, claro.